Me quedé en el silencio de mi propio imperio mientras las personas que me habían abandonado intentaban reclamar sus cimientos. El aire en la sala era denso, cargado de una codicia tan descarada que se sentía más fría que las pulidas paredes de cristal. No creaste nada sin nuestra ayuda práctica. Estuvimos a tu lado, apoyándote emocionalmente en cada bache. Mi madre, Jasmine, estaba de pie en la sala de reuniones acristalada de Apex Labs, mi empresa, con la voz afilada como el hielo. Mi padre, Rowan, estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un gesto de fuerza. Mi hermana, Opal, sostenía su teléfono, la luz de la pantalla reflejándose en su rostro mientras grababa todo. Se nos debe una compensación por todos los sentimientos y el trabajo que proporcionamos durante tu ascenso a la cima, terminó. Yo estaba sentada en la cabecera de la larga mesa, con mi abogado, el señor Silas, una presencia tranquila a mi derecha. Los documentos legales yacían planos entre nosotros, documentos que eran a la vez contundentes y completamente ridículos. Me estaban demandando por $24 millones por el daño emocional que alegaban haber sufrido. El número parecía sacado de la nada, un gesto ambicioso y esperanzador, como si simplemente hubieran decidido que un tercio de mi riqueza total sonaba a buen precio. Me llamo Willow, tengo 33 años. 6 años antes de esta escena, había cumplido 27 un miércoles lluvioso de marzo. Recuerdo haber pasado ese cumpleaños completamente sola, en mi pequeña vivienda de alquiler en Coastal Bluff, Maine. Comí comida para llevar fría y trabajé sin parar en un plan de negocios que un día valdría $73 millones. Mi teléfono permaneció en silencio todo el día. Ni una sola vez vibró con un mensaje o una llamada. La única persona que siquiera se dio cuenta de que existía fue el conductor de un servicio de transporte que me dejó en casa desde el supermercado esa noche. Vio la pequeña tarta de cumpleaños en mi bolsa de plástico y me deseó genuina buena suerte. Mi familia no solo había olvidado el día, simplemente no se preocupaban por mí. El mundo de la biotecnología era un lugar brutal, exigente y rápido para devorar a cualquiera que tropezara. Pero yo me había labrado un camino exitoso al centrarme en equipos especializados para centros de pruebas farmacéuticas. Apex Labs creaba instrumentos precisos que reducían la contaminación durante el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. Éramos propietarios de los derechos de 3 equipos verdaderamente revolucionarios. Nuestra lista de clientes incluía algunas de las mayores empresas farmacéuticas de todo el país. Y ahora, mi madre, mi padre y mi hermana creían sinceramente que tenían derecho a un tercio de cada cosa que había construido con mis propias manos. Sus demandas no tienen ninguna base legal en absoluto, afirmó el señor Silas con calma, su voz baja pero firme. Tenía 56 años, era meticuloso en su enfoque y muy caro. Ofrecer aliento emocional no es una contribución financiera que se pueda medir. Ella nunca habría alcanzado esta altura sin nosotros animándola, replicó mi padre, Rowan, bruscamente. Él era el hombre que se había pasado toda mi juventud diciéndome que no era lo suficientemente inteligente para una carrera en ciencias. Trabajaba vendiendo seguros y creía que el encanto era más importante que la habilidad o el conocimiento reales en el mundo. Recordé que a los 15 años le mostré con orgullo mi carta de aceptación para un programa de ciencias de verano para estudiantes superdotados en la universidad local. Apenas había echado un vistazo al papel antes de volver a su periódico de la mañana. Está bien, Willow, pero la estrella del equipo de fútbol acaba de invitar a tu hermana al baile grande de la escuela. Opal era 2 años mayor que yo. Siempre había sido el foco principal de cada foto familiar, cada conversación en la cena, cada evento familiar importante. Cuando terminó el instituto con notas medias, le organizaron una fiesta enorme con 200 invitados. Cuando me gradué con las mejores notas y una beca completa para la universidad estatal, me llevaron a un restaurante de comida rápida
y se pasaron toda la comida hablando del nuevo novio de Opal. Nunca me animaste ni una sola vez, afirmé ahora, con la voz perfectamente equilibrada. No vinisteis a mi ceremonia de graduación universitaria. No me llamasteis en mi 27º cumpleaños. Ni siquiera me visitasteis cuando estuve en el hospital con una infección pulmonar grave hace 3 años. Estábamos ocupados, insistió mi madre, Jasmine. Había perfeccionado el arte de retorcer los acontecimientos pasados. Siempre tuvimos fe en ti. Me dijiste que estaba perdiendo el tiempo cuando empecé esta empresa. Dijiste que debería buscarme un trabajo adecuado y estable, repliqué. Estábamos intentando protegerte de la decepción, respondió ella, con tono suave. Miré directamente a Opal. Ahora tenía 35 años. Estaba divorciada y vivía de nuevo en casa de mis padres después de que su pequeña tienda de ropa fracasara por completo. Les había pedido prestados $40,000 2 años antes y nunca les devolvió ni un céntimo. Ellos habían llamado a ese dinero una inversión en su futuro. Cuando pedí prestados solo $5,000 hace 6 años para registrar mi negocio, mi padre simplemente se rió, diciéndome que dejara de tener sueños tan grandes. Toda esta demanda es inútil y débil, declaró el señor Silas. Presentaremos inmediatamente una solicitud de desestimación. Tenemos pruebas, anunció Opal, agitando la pantalla de su teléfono. Tenemos mensajes instantáneos donde Willow dice claramente que la apoyábamos. Yo sabía exactamente a qué mensaje se refería. Eran de 4 años antes, justo después de conseguir mi primer gran contrato. Le había enviado un mensaje a mi madre simplemente por vieja costumbre, una última y desesperada esperanza de que el éxito finalmente me valiera su aprobación. Ella había respondido con un «qué maravilla, cariño», seguido de 3 iconos de corazón. Yo había respondido, gracias por creer siempre en mí, porque todavía era tan necesitada que estaba dispuesta a fingir que teníamos una conexión normal. Un mensaje de texto en 4 años. Esa era toda su pila de pruebas. Nos veremos dentro de la sala de audiencias, dijo mi madre, levantándose rápidamente. Se alisó la falda. Un gesto pequeño y familiar que reconocía desde la infancia. Significaba que creía que ya había ganado. Salieron juntos de la sala de reuniones, un muro sólido de falsa superioridad y creencia confundida. Los vi pasar por la zona de recepción, pasar la vitrina de cristal que contenía nuestras patentes de la empresa, pasar la pared llena de artículos enmarcados de revistas técnicas. No se dieron cuenta de nada de eso. Nunca lo habían hecho. El señor Silas comenzó a apilar sus documentos. No tienen un caso real. Esto será desestimado en un plazo de 2 meses, como máximo. Ellos impugnarán esa decisión, dije. Entonces les dejaremos. Tenemos registros de cada vez que usted se puso en contacto con ellos y de cada vez que no respondieron. Asentí lentamente, pero ya no estaba pensando en la demanda. Mi mente se desvió hacia mi 27º cumpleaños, sentada sola en aquel pequeño apartamento, recordando cómo los momentos tranquilos pueden sentirse más fuertes y pesados que cualquier grito. Pensé en cada momento en el que me habían elegido a Opal por encima de mí, cada pequeña victoria que habían ignorado, cada vez que intenté ganarme su afecto y me quedé corta. La demanda no se trataba realmente de dinero. Se trataba de su incapacidad para aceptar que yo había triunfado completamente sin ellos, de que su indiferencia no me había aplastado, de que había construido algo verdaderamente grande de la nada mientras ellos se quedaban al margen sin ofrecer apoyo. Pero habían cometido un error garrafal e imprudente. Habían creído que yo cedería en silencio solo para evitar la vergüenza. Estaban profundamente equivocados. Al crecer, había aprendido a desaparecer. Era la forma más sencilla de vivir. Opal era el foco de cada espacio en el que entraba, y mis padres giraban a su alrededor como si fuera el sol del planeta. Yo vivía en las sombras, estudiando mientras la celebraban a ella, trabajando duro mientras financiaban sus deseos, simplemente desvaneciéndome mientras elogiaban sus resultados ordinarios como pura brillantez.
Terminé el instituto en 2010. Mis notas eran impecables. Mis puntuaciones en los exámenes me colocaron en el percentil más alto de todos los estudiantes. Había recibido cartas de aceptación de 5 universidades diferentes, todas con becas completas. Mis padres vinieron a la ceremonia de graduación, pero se fueron justo después para ayudar a Opal a mudarse a su nuevo apartamento con su último novio. Se perdieron la asamblea de premios donde me dieron el máximo honor del Departamento de Ciencias. La universidad se sintió como una verdadera evasión. Me mudé a Bay City y me lancé a mi investigación sobre nuevas tecnologías. Trabajé en el laboratorio universitario, tomé clases extra y pasé los veranos en exigentes puestos de investigación. Mi teléfono rara vez sonaba, pero había dejado de esperar que lo hiciera. A veces enviaba breves actualizaciones a mi familia, por sentido del deber más que por cualquier esperanza real. Las respuestas de mi madre siempre eran cortas y distraídas. Mi padre nunca me escribió. Opal me llamó exactamente una vez en 4 años. Necesitaba que alguien cuidara de su apartamento mientras se iba de vacaciones. Le dije que no. Fue la primera vez que me negué a cualquiera de ellos. Después de la graduación, acepté un trabajo en una importante empresa farmacéutica en Coastal Bluff durante 3 años. Fui muy efectiva en el trabajo. Detecté problemas en los métodos de laboratorio y creé soluciones sólidas. Mi jefe me animó a solicitar mis propias patentes y a pensar en iniciar mi propio negocio. Tenía 26 años. Estaba asustada, pero desesperada por demostrar que era más que la hija invisible que mi familia había dejado de lado. Comencé Apex Labs oficialmente 3 meses antes de mi 27º cumpleaños. Agoté 2 tarjetas de crédito hasta su límite absoluto para pagar el papeleo legal y la primera ronda de equipos. Alquilé un pequeño espacio de laboratorio en una zona industrial olvidada y trabajé 18 horas al día. Vivía de fideos instantáneos y sándwiches baratos. Dormía en un catre sencillo en una esquina del laboratorio porque no podía permitirme el alquiler de un apartamento y los costes comerciales necesarios. Mi cumpleaños llegó un miércoles. Me desperté a las 6 de la mañana y revisé mi teléfono. Nada. Esperé hasta las 9, pensando que tal vez habían olvidado la diferencia horaria. Todavía nada. Al mediodía llamé a mi madre. Salpó directamente a su buzón de voz. Dejé un mensaje. Nunca me devolvió la llamada. La simple amabilidad del conductor del servicio de transporte esa noche rompió algo muy dentro de mí. Un completo extraño me había mostrado más afecto genuino en 30 segundos que toda mi familia en 27 años. Lloré mucho en mi apartamento esa noche, no porque estuviera triste, sino porque finalmente vi la clara verdad. Nunca sería suficiente para ellos. Opal siempre ocuparía el lugar más alto. Yo siempre sería una idea de último momento. Así que dejé de intentarlo por completo. Borré sus números de mis contactos guardados. Dejé de enviar cualquier tipo de actualización. Vertí toda mi energía en mi empresa. El trabajo era agotador, cansado y muy solitario, pero era mío. Cada patente, cada acuerdo de venta, cada éxito me pertenecía solo a mí. 6 meses después de aquel cumpleaños solitario, desarrollé el primer modelo funcional para el sistema de prevención de la contaminación que eventualmente me haría muy rica. El diseño era limpio y eficiente, resolviendo un problema central que estaba costando millones a las grandes empresas farmacéuticas cada año. Presenté la patente, mejoré el prototipo y comencé a ofrecer la idea a posibles clientes. La primera empresa que aceptó probar mi sistema estaba en Mountain Peak. El período de prueba duró 3 meses. Los resultados fueron un 40% mejores de lo esperado. Hicieron un pedido de 50 unidades inmediatamente. Luego me presentaron a otras 3 grandes empresas. En solo un año, tenía clientes en 8 regiones diferentes y una lista de espera creciente. Contraté a mis primeros empleados. Me mudé a un edificio mucho más grande y creé relaciones sólidas con mis proveedores. El dinero siguió creciendo constantemente. Puse cada céntimo de vuelta en la empresa.
creando nuevos artículos y fortaleciendo nuestras capacidades. Trabajé sin parar, impulsada por algo más profundo que solo querer dinero. Estaba creando una prueba de que importaba, prueba de que tenía valor, prueba de que su negligencia no me había arruinado. Durante este tiempo intenso, mi familia se puso en contacto conmigo exactamente 2 veces. Una fue cuando Opal necesitó una carta de referencia para un préstamo comercial. Dije que no. La segunda vez fue cuando mi madre llamó para avisarme de que mi padre había cambiado de aseguradora y yo ya no estaba cubierta por su plan. Tenía 29 años. No había estado en su seguro desde que terminé la universidad hacía años. Esa llamada telefónica duró 1 minuto y medio. No les conté nada sobre mi exitosa empresa. Nunca mencioné mi creciente riqueza. ¿Qué sentido habría tenido eso? Nunca les habían importado mis logros antes. ¿Por qué cambiarían de opinión de repente por millones de dólares? Hace 3 años, cuando tenía 30 años, Apex Labs alcanzó un hito enorme. Teníamos 75 personas trabajando para nosotros. Nuestros ingresos anuales superaban los 20 millones de dólares. Las revistas técnicas escribían artículos sobre nuestras innovaciones. Me pidieron que hablara en grandes eventos de la industria. Otras empresas intentaron contratarme. Los inversores me ofrecieron acuerdos masivos para comprar la empresa. Luego, el año pasado, todo cambió por completo. Una empresa farmacéutica global y masiva se acercó a mí para unir fuerzas. El acuerdo era grande y verdaderamente excepcional. Querían utilizar la tecnología única de Apex Labs dentro de sus operaciones mundiales, al tiempo que permitían que mi empresa se mantuviera en su mayoría separada e independiente. El valor final ascendió a 73 millones de dólares. Yo me quedaría en un puesto de liderazgo y mantendría una participación importante en la propiedad. Era el tipo de acuerdo que la gente sueña con lograr durante toda su vida. La fusión se hizo definitiva hace 4 meses. El anuncio público fue noticia nacional en el sector científico. Mi foto se imprimió en 3 revistas de la industria. Mi nombre se mencionó en un programa de noticias de negocios. Ese fue el momento en que mi familia finalmente llamó, no para felicitarme, no para mostrar orgullo. Llamaron porque querían su parte. Creían sinceramente que, debido a que me habían dado a luz, criado y existido en mi vida durante 18 años, tenían derecho a los resultados del trabajo que yo había hecho completamente sin ellos. El sentido de derecho era asombroso. Su creencia confundida era casi impresionante, pero fue la demanda lo que me mostró quiénes eran realmente. No eran mi familia, eran extraños que compartían mi código genético y sentían que ese hecho les daba derecho a mi éxito. La demanda se presentó 3 semanas después de que se anunciara la fusión. Recibí los papeles oficiales por correo, enviados por correo certificado, un martes por la mañana. Había estado en mi oficina, revisando proyecciones de ventas futuras, cuando mi asistente llamó a la puerta y me entregó el sobre grande con una expresión de disculpa. Lo abrí justo en mi escritorio. El lenguaje legal era denso y ridículo, pero la principal reclamación era simple. Mis padres y mi hermana creían que me habían ofrecido apoyo emocional esencial mientras yo construía el negocio y merecían dinero por ello. Habían calculado sus supuestos daños basándose en la pérdida de posibles ingresos de su trabajo emocional y su dolor mental por mi inversión no correspondida en la familia. Leí el documento 2 veces, buscando desesperadamente cualquier recuerdo de un momento en el que realmente hubieran sido un apoyo. El papel hablaba de mi infancia, diciendo que habían fomentado mi lado inteligente e impulsado mis intereses escolares. Hablaba de mis años universitarios, alegando que me habían brindado orientación emocional constante y utilizado su propio dinero para ayudarme a tener éxito. Incluso afirmaba que me habían proporcionado consejos comerciales clave cuando estaba comenzando Apex Labs. Cada palabra era una mentira deliberada. Llamé al señor Silas de inmediato. Era especialista en disputas comerciales y me había representado durante las negociaciones de la fusión. Leyó la demanda mientras yo esperaba en silencio al teléfono,
La pausa se hacía más larga con cada página que pasaba. Esto es completamente inusual, dijo finalmente. No tiene base legal, pero la audacia es otra cosa. ¿Pueden realmente ganar? Pregunté. No, pero pueden complicarle la vida durante los próximos 6 meses a un año. Las demandas son caras y consumen tiempo, incluso cuando el caso es infundado. Mi sugerencia es pagar una pequeña suma para llegar a un acuerdo e incluir un acuerdo de confidencialidad. No, el señor Sila se detuvo. Piense con cuidado, Willow. Un acuerdo de quizás $100,000 o $200,000 terminaría con esto en silencio. Nunca tendría que volver a verlos. No merecen ni un solo dólar. Y quiero que todos sepan exactamente quiénes son. Programamos la primera reunión para la semana siguiente. Mis padres y Opal se presentaron con su abogado, un hombre llamado señor Grant. Él se encargaba de reclamaciones por lesiones y se notaba inmediatamente fuera de lugar cuando vio al señor Silas. Esta no era su clase habitual de pelea. Estaba acostumbrado a accidentes de coche e indemnizaciones de seguros, no a demandados corporativos con dinero infinito para la defensa legal. La reunión duró 45 minutos. Mi familia escenificó su furia maravillosamente. Mi madre, Jasmine, lloró 2 veces, acercándose un pañuelo a los ojos mientras le decía a la sala lo difícil que había sido criarme. Mi padre, Rowan, habló sobre los grandes sacrificios que habían hecho, enviándome a buenas escuelas y dándome un hogar estable. Opal habló sobre cómo ella siempre había respaldado mis mayores deseos, cómo había creído en mí cuando otros dudaban. Me quedé allí en silencio durante todo el proceso, observándolos construir una historia falsa donde ellos eran padres amorosos y presentes, y yo era la hija ingrata que los había abandonado en cuanto encontré el éxito. Willow siempre ha sido egoísta, dijo mi madre en un momento. Incluso de pequeña, solo le importaban sus propias cosas. Pensé en pasar mi 27º cumpleaños sola. Pensé en llamarla esa mañana y no obtener respuesta. Pensé en las cientos de veces que había intentado comunicarme y había sido ignorada. Tenemos gente que hablará por nosotros, añadió Opal. Gente que le dirá al tribunal que siempre estuvimos ahí para ella. Entonces tráiganlos a la corte, dijo el señor Silas en voz baja. El proceso de descubrimiento será bastante revelador. El señor Grant se removió en su asiento incómodo. Descubrimiento significaba pruebas, significaba registros telefónicos y correos electrónicos y tiempos documentados de conexión. Significaba que mi familia tendría que demostrar que sus afirmaciones eran ciertas, en lugar de simplemente decirlas. La reunión terminó sin solución. Mi familia se fue enojada, segura de que su abogado ganaría fácilmente. El señor Grant se quedó atrás, hablando en voz baja con el señor Silas junto a la puerta. No pude escuchar lo que se dijo, pero pude leer la forma en que sostenía su cuerpo. El señor Grant se estaba dando cuenta de que había sido contratado para perseguir un caso sin fundamento alguno. Durante las siguientes 3 semanas, reuní todo el papeleo. El señor Silas me había dado instrucciones muy claras. Sacamos mis registros telefónicos de los últimos 6 años, que mostraban claramente lo poco que se habían comunicado conmigo. Reunimos correos electrónicos que demostraban que la mayoría de mis mensajes quedaron sin respuesta. Recopilamos declaraciones escritas de compañeros de trabajo y amigos que podían confirmar la ausencia total de mi familia durante momentos importantes de mi vida. La evidencia era innegable. Mostraba un patrón de ignorarme que era tan regular que parecía haber sido hecho a propósito. Mis padres no habían ido a mi graduación universitaria. No me habían visitado en el hospital. No me habían llamado en mi cumpleaños. No habían aceptado invitaciones para ver mi empresa. No habían reconocido ninguno de mis éxitos hasta que esos éxitos se volvieron financieramente valiosos. Pero los documentos eran solo una parte de mi estrategia. Quería que comprendieran completamente la magnitud de su error. Quería que se dieran cuenta de que demandarme no era una forma inteligente de conseguir dinero. Era el comienzo de una lucha que no podían ganar en absoluto. Comencé a hacer llamadas telefónicas,
Me puse en contacto con escritores que informaban sobre la industria de la biotecnología. Me comuniqué con publicaciones de negocios. Hablé con canales de noticias locales. No mencioné la demanda directamente, pero dejé claro que estaba disponible para entrevistas sobre mi historia de éxito, sobre la construcción de una empresa desde cero, sobre tener que superar problemas serios. La primera entrevista salió 2 semanas después en una revista de negocios regional. El escritor me preguntó sobre mis antecedentes, mi familia y las personas que me apoyaron durante los primeros años de Apex Labs. Dije la verdad. Hablé de estar sola en mi 27º cumpleaños. Hablé de trabajar 18 horas al día sin ningún aliento. Hablé de crear algo asombroso sin ayuda. El artículo se tituló El éxito en solitario. Cómo una mujer construyó una empresa de $73 millones sin plan de respaldo. Rápidamente se hizo muy popular en el mundo de la biotecnología. La gente lo compartió ampliamente en línea. Otras publicaciones pidieron entrevistas conmigo. Mi familia lo leyó. Lo sabía con certeza, porque 3 días después de que se publicara el artículo, Opal me llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz, completamente furiosa, acusándome de mentir solo para hacerlos quedar mal. Guardé el mensaje de voz. Sería valioso en la sala del tribunal. Todo se estaba acomodando exactamente como lo había planeado. Mi familia creía que estaba luchando por dinero que merecía. No tenían ni idea de que se estaban metiendo en un desastre que los destruiría por completo. La segunda entrevista apareció en una importante revista nacional de negocios 3 semanas después de la primera. Esta escritora era más desafiante, haciendo preguntas directas sobre los lazos familiares y las redes de apoyo para las mujeres que inician negocios. Respondí con cuidado, caminando por la línea entre ser honesta y contenerme. No usé los nombres de mis padres o de mi hermana. No tuve que hacerlo. La clara línea de tiempo que di hizo que todo fuera obvio. En su 27º cumpleaños, usted estaba completamente sola, dijo la periodista, mirando sus notas. Esa fue la misma semana en que inició legalmente Apex Labs. Sí, confirmé. ¿Alguien de su familia reconoció ese gran día? No. ¿Qué pasa con los éxitos que siguieron? Su primer gran contrato, sus primeras contrataciones, las aprobaciones de patentes. No. El silencio se hizo pesado. La periodista era buena en su trabajo. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo dejar que el aire vacío hablara por sí mismo. Mi familia y yo vemos el éxito de diferentes maneras, dije finalmente. Ellos valoraron ciertos logros. Los míos no estaban entre ellos. El artículo se publicó con el titular, Cuando la familia se convierte en obstáculo, el precio oculto de construir una empresa rica completamente sola. Incluía una breve sección sobre el dolor de las rupturas familiares entre emprendedores, señalando que los problemas familiares a menudo empujan a las personas hacia el éxito empresarial. La pieza fue amable conmigo, pero honesta sobre los hechos. Pintó una imagen de una mujer que había triunfado a pesar de sus antecedentes, no gracias a ellos. Mi madre llamó a la revista y exigió que retiraran el artículo. La revista se negó. Todo lo que había dicho era objetivamente correcto. No había mentira, ni daño a su buen nombre, solo la simple verdad. La demanda continuó su lento y agotador camino hacia adelante. El señor Silas presentó más solicitudes para desestimar el caso, basándose en su falta de base legal adecuada. El señor Grant, el abogado de mi familia, respondió con argumentos que parecían cada vez más desesperados. Intentó alegar que el apoyo emocional debería contar como un servicio comercial. Intentó argumentar que las conexiones familiares creaban contratos tácitos. Trajo declaraciones juradas de amigos de mis padres, personas que apenas me conocían, que afirmaban haber visto el apoyo constante de mi familia.
El señor Silas destrozó estas declaraciones en su respuesta oficial. Señaló que ninguno de los testigos podía dar ejemplos específicos con fechas o detalles exactos. Señaló que su afirmación de apoyo constante estaba completamente contradicha por mis registros telefónicos, que mostraban cero comunicación durante meses seguidos. Incluso incluyó capturas de pantalla de mis correos electrónicos y mensajes de texto ignorados. Un cementerio digital de intentos fallidos de conexión. La juez asignada al caso era una mujer de unos 50 y tantos años, llamada juez Sterling. Había sido juez durante 20 años y era conocida por odiar las demandas frívolas que hacían perder el tiempo. Leyó las mociones y programó una breve audiencia judicial 6 semanas después de que se presentara el caso. Fui a la audiencia con el señor Silas. Mi familia llegó con el señor Grant, quien parecía aún más incómodo estando con sus propios clientes. La sala del tribunal era pequeña, uno de los espacios administrativos utilizados para mociones simples y tempranas. La juez Sterling se sentó en el estrado, leyendo documentos en silencio mientras esperábamos que comenzara. Esta es una solicitud de desestimación, dijo sin levantar la vista. Abogados, presenten su caso. El señor Silas se puso de pie. Señoría, las personas que demandan alegan que se les debe un pago por el apoyo emocional brindado a la demandada. La ley no reconoce el apoyo emocional como un servicio pagado a menos que exista un acuerdo formal y por escrito. Los demandantes no tienen contrato, escrito o hablado, que establezca su derecho a un pago. No tienen prueba de los servicios prestados. No tienen evidencia de una relación comercial. Esta demanda carece por completo de fundamento legal. La juez Sterling miró al señor Grant. Respuesta. El señor Grant se levantó lentamente. Señoría, las relaciones familiares son únicas. Los demandantes criaron a la demandada, le brindaron oportunidades y crearon la base para su éxito. Sin su apoyo, ella no estaría donde está. Se les debe permitir compartir las recompensas. ¿Tiene un contrato? No. ¿Tiene evidencia de una asociación comercial? No oficialmente. ¿Pero la relación tiene algún ejemplo legal que respalde su reclamo? El señor Grant hizo una pausa. Creemos que este caso sienta un nuevo precedente en el derecho de familia y las relaciones comerciales. La juez Sterling cerró el expediente frente a ella. Desestimo esta demanda de forma permanente. Las personas que demandan no tienen base legal. El apoyo emocional no es un servicio pagado. Las relaciones familiares no otorgan automáticamente derecho a recompensas financieras. Este es exactamente el tipo de demanda sin sentido que hace perder el tiempo al tribunal y perjudica las reclamaciones legítimas. Mi madre, Jasmine, se levantó en el área de espectadores. Esto es simplemente injusto. Nosotros la criamos. Nos merecemos. Señora, siéntese, la interrumpió la juez Sterling bruscamente. Su demanda es desestimada. Si presenta otra reclamación sin sentido, consideraré sanciones. Hemos levantado la sesión. El mazo de la juez golpeó la madera. Se acabó. 6 semanas de lucha legal, miles de dólares en honorarios, innumerables horas de estrés terminaron en 90 segundos. Mi familia se quedó paralizada. Realmente habían creído que ganarían. Se habían convencido de que el tribunal vería las cosas a su manera, de que un juez estaría de acuerdo en que merecían dinero por el simple hecho de estar relacionados conmigo. El señor Silas recogió sus papeles. Solicitaremos que cubran nuestros costes legales. La desestimación permanente significa que no pueden presentar la misma reclamación de nuevo. Salimos del juzgado por una salida lateral. Mi familia todavía estaba dentro, discutiendo ruidosamente con el señor Grant en voz baja. No esperé a escuchar cómo reaccionaron. No lo necesitaba. La desestimación se sintió satisfactoria, pero no era el final de mi plan. 3 días antes de esa audiencia, me había enterado de algo muy importante. Opal se había declarado en bancarrota 6 meses antes. Mis padres habían puesto sus nombres como garantes en 3 de sus préstamos comerciales fallidos, lo que significaba que eran responsables de su deuda. Debían más de $90,000 a varios prestamistas. La demanda contra mí había sido su esfuerzo desesperado y de última hora para resolver sus problemas financieros masivos.
Estaban completamente arruinados, estaban desesperados y habían apostado todo a ganar una demanda que no tenía ninguna posibilidad de éxito. La desestimación de la juez significaba que habían perdido su última oportunidad de dinero fácil. Pero aún no había terminado con ellos. La demanda me había dado algo increíblemente valioso: documentación oficial de sus reclamaciones, sus mentiras y su completa voluntad de traicionarme por dinero en efectivo. Iba a usar esos documentos para asegurarme de que nunca volvieran a intentar algo así. Organicé una reunión con un tipo diferente de periodista, uno que se especializaba en reportajes de investigación sobre delitos financieros y fraude dentro de las familias. Su nombre era señora Ellis y había ganado importantes premios por sus historias sobre personas que explotaban a sus parientes por dinero. Le envié copias de la demanda, los registros telefónicos y el archivo final del caso desestimado. «Esto es extraordinario», dijo la señora Ellis cuando nos reunimos en una tranquila cafetería. «¿Su familia la demandó por daño emocional?» «Sí». «¿Y el caso fue desestimado permanentemente?» «Sí». ¿Y le importa si investigo sus finanzas, registros públicos, declaraciones de bancarrota, cosas así?» «En absoluto», respondí. La señora Ellis sonrió. No era una sonrisa cálida y suave. Era la sonrisa de un cazador que acababa de encontrar una historia perfecta. «Creo que vamos a escribir algo muy interesante», dijo. Mi teléfono sonó 2 horas después de que salí de la oficina de la señora Ellis. Era Opal. Respondí esta vez. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», me preguntó al instante. «No tengo idea de a qué te refieres», dije con calma. «Estás hablando con reporteros. Nos estás haciendo quedar fatal. Estoy respondiendo a las preguntas con veracidad. Si la verdad te hace quedar mal, tal vez deberías haber actuado de manera diferente. Somos de tu sangre. Nos debes lealtad». «La lealtad no es una calle de sentido único. Me demandaste. Alegaste que te debía dinero solo por ser pariente. Perdiste el caso. ¿Ahora estás molesta porque estoy siendo honesta sobre lo que pasó?» «Mamá está destrozada por esto. Mamá no me llamó en mi 27º cumpleaños», le recordé. Opan se quedó en silencio por un momento. «Eso fue hace años. 6 años. 6 años durante los cuales construí una empresa valorada en $73 millones sin ninguna ayuda de ninguno de vosotros. Y en el momento en que tuve éxito, decidisteis que merecíais una parte. Eso no es familia. Eso es pura codicia. Te criamos», argumentó débilmente. «Me ignorasteis. Hay una gran diferencia». Colgué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por la rabia. Era alivio. Cada discusión, cada confrontación directa, cada mentira expuesta era un paso más hacia mi completa libertad. El artículo de la señora Ellis se publicó 4 semanas después de nuestra reunión. Apareció en un importante periódico nacional un domingo por la mañana, ocupando 2 páginas completas en la sección de negocios. El titular gritaba: «El precio del éxito, cuando la familia se convierte en depredadora». El artículo fue demoledor. La señora Ellis había investigado a fondo. Había encontrado documentos judiciales, declaraciones de bancarrota, documentos de préstamos e informes de crédito. Había entrevistado a antiguos trabajadores de los negocios fallidos de Opal, que la describieron como exigente y vara. Había hablado con mis antiguos compañeros que recordaban la ausencia de mis padres durante importantes eventos de la empresa. Había documentado la línea de tiempo de negligencia tan completamente que no quedaba espacio para ninguna otra interpretación. El artículo incluía citas directas de su demanda. La afirmación de mi madre de que había alimentado mi lado inteligente se colocó justo al lado de los registros telefónicos que mostraban que no me había llamado en 18 meses. La afirmación de mi padre de que me había proporcionado consejos comerciales clave se contrastó con pruebas sólidas de que se había negado a prestarme $5,000 cuando inicié la empresa. Pero la sección más perjudicial se centró en su estado financiero quebrado.
La señora Ellis había descubierto que mis padres habían refinanciado su casa 3 veces para pagar las deudas comerciales de Opal. Habían agotado sus ahorros de jubilación. Habían pedido dinero prestado a amigos. Estaban, según múltiples documentos oficiales, a punto de perderlo todo. La demanda había sido su esfuerzo final y desesperado por sobrevivir a sus propias malas decisiones. El artículo se extendió como la pólvora en línea. Se compartió en todas las plataformas de redes sociales. Se discutió en programas de audio de negocios y se mencionó en artículos de opinión sobre cómo la dinámica familiar afecta a las personas exitosas. Los lectores estaban cautivados por el claro esquema moral de la historia. Yo era el personaje principal que había ganado contra viento y marea. Mi familia eran los villanos que habían intentado lucrarse con esa victoria. La respuesta fue abrumadoramente a mi favor. Recibí cientos de correos electrónicos de completos extraños que compartían historias similares de ser marginados por la familia y ser explotados. Recibí mensajes de otros dueños de negocios que habían enfrentado traiciones comparables. Recibí llamadas de grupos empresariales pidiéndome que hablara sobre cómo superar las dificultades. Mi familia, como era de esperar, recibió la reacción opuesta. El grupo social de mi madre la abandonó. Los amigos que habían firmado declaraciones juradas apoyando la demanda ahora afirmaban que habían sido engañados. A mi padre se le pidió que renunciara a la junta directiva de su club local. Opal eliminó sus cuentas de redes sociales después de ser inundada con miles de mensajes furiosos. Ahora se enfrentaban al aislamiento con el que yo había vivido durante años. Pero su aislamiento era ganado y completamente público, mientras que el mío había sido forzado y se había mantenido privado. El señor Silas me llamó 3 días después de que se publicara el artículo. El abogado de su familia se ha puesto en contacto conmigo. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Pactar qué exactamente? El caso fue desestimado permanentemente, señalé. Quieren discutir los honorarios legales y firmar un acuerdo de confidencialidad compartido. Pagaremos sus costes por la demanda y acordaremos no contactarla nunca más, a cambio de que usted detenga los anuncios públicos. No, Willow, piense en esto claramente. Usted ya ha ganado, los avergonzó por completo en público, reveló su intento de fraude, destruyó su posición en la comunidad. Este acuerdo le da paz permanente. Me llamaron egoísta, dijeron que me había alejado de ellos, afirmaron que merecían mi éxito y luego me demandaron por $24 millones cuando la opinión pública no se puso de mi lado. No voy a permitirles una escapada tranquila. ¿Qué quiere entonces?, preguntó. Había estado dándole vueltas a esta pregunta durante semanas, desde que comenzó la demanda. ¿Cuál era mi verdadero objetivo? El dinero no significaba nada para ellos porque ya estaban arruinados. La vergüenza pública ya había sucedido. Un acuerdo de confidencialidad solo serviría para protegerlos de una mayor exposición. Quiero una disculpa pública, dije finalmente. Una declaración escrita admitiendo que nunca me apoyaron, admitiendo que la demanda era infundada y admitiendo que no les debo absolutamente nada. Quiero que se publique en el mismo periódico que publicó el artículo de la señora Ellis y quiero que cubran cada céntimo de mis costes legales. Nunca aceptarán eso, dijo el señor Silas de inmediato. Entonces continuamos. Tengo 3 entrevistas más programadas. Estoy pensando en escribir un libro que detalle el proceso de iniciar una empresa mientras me enfrento al rechazo familiar. Estoy hablando con un podcast sobre hacer una serie de 6 episodios sobre la demanda. Si quieren que deje de hablar, cumplirán mis términos exactos. El señor Silas se quedó en silencio por un largo momento. Está jugando un juego peligroso. El sentimiento público puede cambiar rápidamente. La gente podría empezar a verla como cruel. La gente podría verme como una persona que se niega a ser victimizada por miembros de la familia que no contribuyeron con ningún esfuerzo y luego exigieron todo. Puedo vivir con esa interpretación. Las conversaciones para llegar a un acuerdo tardaron 2 semanas. La nueva abogada de mi familia, que reemplazó al señor Grant después de la desestimación, era una mujer llamada señora Beverly. Ella se centró en la gestión de crisis.
Era inteligente y directa, dos cualidades de las que el señor Grant había carecido por completo. Sus términos son simplemente irrazonables, me dijo la señora Beverly durante nuestra primera llamada telefónica. Una disculpa pública avergonzará profundamente a mis clientes. Su cliente me demandó por $24 millones basándose en invenciones completas, repliqué. La vergüenza pública parece una respuesta justa y equilibrada. Están dispuestos a pagar sus costes legales y firmar un acuerdo de confidencialidad. No quiero su silencio, quiero su admisión de la verdad. Nunca aceptarán una disculpa publicada. Entonces no tenemos nada más que discutir, dije, y terminé la llamada. El señor Silas me miró desde el otro lado de su escritorio. Se da cuenta de que podrían simplemente negarse a llegar a un acuerdo y simplemente desaparecer. Están arruinados. Su casa se enfrenta a un procedimiento de ejecución hipotecaria. Están viviendo de crédito. No pueden desaparecer. Necesitan que este lío termine para poder intentar comenzar sus vidas de nuevo. Está apostando a que se rendirán antes que usted. Estoy apostando a que los entiendo mejor de lo que ellos me entienden a mí. Han pasado toda mi vida subestimando mi determinación. Todavía piensan que cederé a la presión familiar. Creen que eventualmente me sentiré mal y les daré lo que quieren. Pero ya no soy la hija invisible. Soy la mujer que construyó una empresa de $73 millones sin ninguno de ellos. Y he terminado de ser ignorada. La señora Beverly volvió a llamar 3 días después. Mis clientes han aceptado sus términos básicos, con algunos cambios. Emitirán una declaración escrita reconociendo que la demanda era infundada. Pagaremos sus honorarios legales por completo, pero insisten en que la declaración se publique en un sitio web de mediación legal en lugar de un periódico nacional. No, periódico nacional o no sucede nada, dije con firmeza. Willow, por favor, sea razonable. Estoy siendo razonable. Podría haberlos contrademandado por procesamiento malicioso. Podría haber presentado una contrademanda por dañar mi reputación. Podría haber presionado por sanciones masivas. En cambio, estoy pidiendo una cosa simple, la verdad. Mintieron sobre mí en público. Pueden decir la verdad en público. La señora Beverly fue a discutir con sus clientes. Tardó otra semana completa de argumentos, pero al final cedieron. La declaración se publicaría como un anuncio de página completa en el mismo periódico que había publicado la investigación de la señora Ellis. Mi familia admitiría que no habían brindado apoyo durante la creación o el crecimiento de Apex Labs, que la demanda había sido legalmente infundada y que no les debía absolutamente nada, ni financiera ni emocionalmente. El anuncio saldría un domingo, el mismo día que había salido el artículo de investigación. Se colocaría en la sección de negocios. Contaría con sus nombres y sus fotografías. Sería una admisión permanente, pública y devastadora de su derrota. El acuerdo se firmó oficialmente un viernes por la tarde en la oficina del señor Silas. Mi familia no asistió a la firma. La señora Beverly firmó por ellos, utilizando una autorización legal especial. El documento en sí tenía 23 páginas de lenguaje legal, pero los puntos principales eran claros: admisión pública de culpa, pago total de honorarios y una ruptura permanente de nuestra relación. El señor Silas me entregó mi copia. Esto finalmente ha terminado. No, lo corregí. Esto es solo el comienzo. El anuncio de disculpa de página completa se publicó 3 semanas después de la firma. Lo vi en línea primero, alrededor de las 7 de la mañana de un domingo. Alguien había tomado una foto de la página del periódico y la había publicado en las redes sociales. La imagen se difundió increíblemente rápido, compartida y comentada por miles de personas en los primeros 60 minutos. La declaración en sí fue breve y profundamente humillante. Nosotros, Jasmine, Rowan y Opal, admitimos que nuestra hija y hermana Willow creó su empresa Apex Labs sin nuestro apoyo financiero, emocional o profesional. La demanda que presentamos pidiendo dinero fue legalmente infundada
y ha sido desestimada por el tribunal. Lamentamos profundamente nuestras acciones y admitimos que Willow no nos debe nada. Le deseamos un éxito continuo. Debajo del texto estaban sus fotografías, retratos profesionales que los hacían parecer serios y respetados, lo que solo hacía que su admisión pública pareciera más impactante. El anuncio apareció en la sección de negocios, en la página 3, justo al lado de un artículo sobre nuevas tecnologías médicas. La reacción fue instantánea y abrumadora. La historia había tocado un sentimiento universal sobre los problemas familiares y las relaciones hirientes. Las personas que habían pasado por traiciones similares vieron su propio dolor en mi historia. Las personas que luchaban con parientes exigentes sintieron que sus sentimientos estaban probados. Las personas que valoraban el trabajo duro y la autosuficiencia admiraron lo que sentían que era verdadera justicia. Los nombres de mi familia comenzaron a ser tendencia en línea. Sus fotos se transmitieron ampliamente. La demanda original, el informe de investigación de la señora Ellis y ahora esta disculpa pública crearon una narrativa poderosa que la gente encontró convincente y profundamente satisfactoria. Pero lo que sucedió después fue verdaderamente inesperado. Comenzaron a surgir otras historias. Las personas se acercaron a los periodistas con sus propias experiencias de familiares que los habían demandado, robado o tratado de atribuirse el mérito de sus logros. La conversación más amplia cambió de centrarse en mi situación específica a una mirada cultural al derecho familiar y la explotación financiera. Me invitaron a hablar en una conferencia para mujeres emprendedoras. El evento se llevó a cabo en Grand City y estaba programado para 6 semanas después de que saliera el anuncio de página completa. Acepté la invitación en parte porque sentí que mi historia podría ayudar a otros, pero sobre todo porque quería asegurarme de que las acciones de mi familia se mantuvieran a la vista del público. La conferencia fue enorme, con más de 3,000 mujeres de diferentes industrias asistentes. Hablé en un panel de discusión sobre cómo enfrentar la adversidad en los negocios. Cuando el moderador preguntó sobre mi situación familiar, respondí honestamente pero sin ningún signo de ira. Describí el profundo aislamiento, el cumpleaños que pasé completamente sola, los años de silencio y luego la demanda. ¿Cómo siguió encontrando la voluntad de seguir adelante?, me preguntó alguien en la audiencia. Construí algo que era verdaderamente mío, expliqué. Podrían demandarme, mentir sobre mí e intentar atribuirse el mérito, pero nunca podrían quitar o disminuir lo que realmente había logrado. Ese simple conocimiento fue suficiente para mantenerme en movimiento. La audiencia me dio una ovación de pie. Después de que terminó la discusión, docenas de mujeres se acercaron a mí con sus propias historias similares. Madres que habían tomado el dinero de sus hijas, padres que habían dañado los negocios de sus hijos, hermanos que habían presentado demandas falsas. Las historias parecían interminables y devastadoramente familiares. Me di cuenta entonces de que la traición de mi familia no era única en absoluto. Era simplemente más visible que la mayoría. Fui invitada a hablar en una conferencia para mujeres emprendedoras. El evento se llevó a cabo en Grand City y estaba programado para 6 semanas después de que saliera el anuncio de página completa. Acepté la invitación en parte porque sentí que mi historia podría ayudar a otros, pero sobre todo porque quería asegurarme de que las acciones de mi familia se mantuvieran a la vista del público. La conferencia fue enorme, con más de 3,000 mujeres de diferentes industrias asistentes. Hablé en un panel de discusión sobre cómo enfrentar la adversidad en los negocios. Cuando el moderador preguntó sobre mi situación familiar, respondí honestamente pero sin ningún signo de ira. Describí el profundo aislamiento, el cumpleaños que pasé completamente sola, los años de silencio y luego la demanda. ¿Cómo siguió encontrando la voluntad de seguir adelante?, me preguntó alguien en la audiencia. Construí algo que era verdaderamente mío, expliqué. Podrían demandarme, mentir sobre mí e intentar atribuirse el mérito,
pero nunca podrían quitar o disminuir lo que realmente había logrado. Ese simple conocimiento fue suficiente para mantenerme en movimiento. La audiencia me dio una ovación de pie. Después de que terminó la discusión, docenas de mujeres se acercaron a mí con sus propias historias similares. Madres que habían tomado el dinero de sus hijas, padres que habían dañado los negocios de sus hijos, hermanos que habían presentado demandas falsas. Las historias parecían interminables y devastadoramente familiares. Me di cuenta entonces de que la traición de mi familia no era única en absoluto. Era simplemente más visible que la mayoría. La investigación duró 4 meses. Durante ese tiempo, Opal concedió entrevistas a pequeñas fuentes de noticias locales, alegando que yo la había intimidado para que firmara el acuerdo. Insistió en que la disculpa pública había dañado injustamente su posición. Afirmó que ella era la verdadera víctima en toda la situación. Las entrevistas fueron mal recibidas por el público. Las personas que habían seguido la historia original recordaban la demanda, la desestimación y el artículo detallado de la señora Ellis. Recordaban que Opal me había demandado por dinero que gané mientras ella dependía de los ahorros cada vez menores de nuestros padres. Sus intentos de cambiar la narrativa a una de su propia victimización fracasaron por completo. La oficina del fiscal general solicitó todos los documentos relevantes. El señor Silas proporcionó más de 300 páginas de correos electrónicos, transcripciones de negociaciones y acuerdos firmados. La evidencia era absoluta. Opal había sido representada por un profesional legal cualificado durante todo el proceso. Había sido una participante activa en todas las negociaciones. Había firmado el acuerdo final voluntariamente después de semanas de discusión. La denuncia fue desestimada 6 meses después de su presentación. La oficina del fiscal general emitió una breve declaración señalando que todas las partes en el acuerdo habían recibido una representación legal adecuada y que no se había producido ninguna fuerza o presión. Pero durante esos 6 meses, algo importante cambió dentro de mi propia cabeza. Había pasado años tratando de obtener la aprobación de mi familia, luego años tratando de triunfar sin ellos, y luego meses tratando de obligarlos a admitir sus errores pasados. Todo era profundamente agotador, todo era energía desperdiciada. Nunca cambiarían, nunca aceptarían la verdad, ni asumirían la responsabilidad. Nunca me verían como algo más que una fuente de riqueza de la que aprovecharse, o un problema contra el que luchar. La demanda, la disculpa pública, la investigación, todo era solo versiones diferentes del mismo patrón viejo y roto. Querían algo de mí, y cuando me negué a darlo libremente, atacaron. Tomé una decisión final. Dejé de responder a sus provocaciones. Dejé de dar entrevistas que se centraran en ellos. Dejé de revisar las redes sociales en busca de cualquier mención de sus nombres. Puse todo mi enfoque por completo de nuevo en mi empresa, en mi trabajo, en construir algo verdaderamente significativo. Apex Labs continuó su trayectoria ascendente. Nos expandimos a los mercados globales, creamos nuevos productos, contratamos a personas brillantes que compartían mi compromiso con las nuevas ideas y la excelencia. La empresa creció mucho más que la traición de mi familia, más importante que sus constantes intentos de hacerme sentir más pequeña. 3 meses después de que el fiscal general desestimara la denuncia de Opal, recibí una carta de mi madre, Jasmine. Estaba escrita a mano, de 6 páginas, y enviada a mi oficina por correo certificado. La carta era un intento de hacer las paces. Escribía sobre sentir arrepentimiento, sobre malentendidos y sobre la importancia de los lazos familiares. Afirmaba que todos habían aprendido de sus errores pasados. Preguntó si podíamos simplemente empezar de nuevo. Leí la carta 2 veces, buscando intensamente cualquier señal de verdadera tristeza o remordimiento. No encontré nada por el estilo. Toda la carta se centraba en su sufrimiento, su vergüenza pública y sus problemas financieros. No había reconocimiento de lo que me habían hecho pasar,
ni admisión de los años de negligencia que habían ocurrido mucho antes de la demanda. Coloqué la carta cuidadosamente en una carpeta con todos los demás documentos legales de la demanda. Luego, hice que mi asistente redactara una respuesta en papel con membrete de la empresa. La respuesta fue extremadamente breve. Acuso recibo de su carta. No tengo interés en la reconciliación. Por favor, no se ponga en contacto conmigo de nuevo. La firmé y realmente nunca volví a pensar en ellos. 2 años después de que la demanda fuera desestimada formalmente, recibí una llamada telefónica completamente inesperada. La mujer se presentó como la señora Bethany, directora de una serie de televisión nacional que se centraba en la conexión entre la vida familiar y el éxito empresarial. Había seguido mi historia y quería saber si participaría en un episodio sobre el logro y el rechazo familiar. Dudé ligeramente. La atención de los medios del artículo de la señora Ellis y el acuerdo público habían sido intensos, pero finalmente se desvanecieron. Me había alejado a propósito del centro de atención para concentrarme en dirigir mi empresa. Volver a sacar a colación la historia se sintió como si pudiera ser un revés. ¿Qué ángulo está tomando la serie?, le pregunté. Queremos explorar cómo las relaciones familiares pueden impulsar a las personas o retenerlas del éxito, explicó. Su historia es especialmente convincente porque usted tuvo éxito específicamente porque no estaba agobiada por esperanzas u obligaciones familiares. Estamos entrevistando a varios dueños de negocios que pasaron por experiencias similares. ¿Se pondrán en contacto con mi familia? Nos pondremos en contacto con ellos para que hagan comentarios, pero participar es enteramente su elección. El documental se centrará principalmente en su lado de la historia. Acepté participar. Lo hice en parte porque creía que la discusión más grande sobre los problemas familiares necesitaba más visibilidad, pero sobre todo porque quería un registro definitivo y duradero de lo que realmente había sucedido. El documental sería permanente, archivado oficialmente y fácilmente localizable para cualquiera que alguna vez cuestionara la narrativa. La filmación del episodio se llevó a cabo durante 2 semanas. El equipo de producción me entrevistó durante muchas horas sobre mi infancia, mi educación, mi decisión de iniciar Apex Labs y los detalles de la demanda. Filmamos dentro de mi oficina, mostrando las patentes exhibidas en la pared, las concurridas áreas de laboratorio y las reuniones de equipo donde se discutían nuevas ideas a diario. También entrevistaron al señor Silas, quien proporcionó la visión legal sobre lo ridícula que había sido la demanda. Hablaron con la señora Ellis, quien detalló su proceso de investigación. Hablaron con varios de mis empleados, que describieron la cultura de la empresa y mi estilo de liderazgo. Y, como se prometió, se pusieron en contacto con mi familia. Opal aceptó una entrevista en cámara. Mis padres, Jasmine y Rowan, se negaron. No vi la entrevista de Opal hasta que se estrenó el documental 6 meses después. Cuando finalmente la vi, me sorprendió lo poco que había cambiado como persona. Se sentó en la sala de estar de mis padres con ropa cara que no podía pagar, hablando de lo difícil que había sido toda la situación para ella. Willow cambió por completo cuando tuvo éxito, dijo Opal a la cámara. Se volvió fría y mezquina. Podría habernos ayudado fácilmente, pero decidió humillarnos en su lugar. Los editores del documental fueron despiadados. Inmediatamente después de la declaración de Opal, la película mostró registros telefónicos que documentaban años de mensajes ignorados. Mostró la desestimación judicial de la demanda. Mostró partes del artículo de la señora Ellis. La forma en que se ensamblaron las escenas hizo que Opal pareciera confundida y fuera de contacto con la realidad, en lugar de comprensiva. El documental se tituló Hecha a sí misma: el coste del éxito sin apoyo. Se estrenó en un importante servicio de streaming y fue visto por millones de personas durante el primer mes. La respuesta del público fue abrumadoramente favorable hacia mí. Los espectadores vieron la historia como inspiradora en lugar de trágica. Un verdadero ejemplo de resiliencia en lugar de una simple condena de la familia. Pero el efecto más importante fue en mi vida profesional.
no en la personal. Después de que se emitió el documental, recibí llamadas de 3 importantes firmas financieras interesadas en financiar grandes proyectos de expansión. Fui invitada a unirme a la junta directiva de un prestigioso grupo de investigación médica. Me pidieron que hablara en universidades sobre emprendimiento y nuevas ideas. El intento fallido de mi familia de reclamar mi éxito había, irónicamente, hecho ese éxito aún más grande. Cada entrevista, cada artículo, cada mención pública de la demanda reforzó mi reputación como alguien que había construido algo notable contra viento y marea. Cuanto más intentaban minimizarme, más visible me volvía. Utilicé esa visibilidad pública de manera calculada. Inicié un programa de tutoría para mujeres jóvenes que trabajaban en nuevas tecnologías, centrándome especialmente en aquellas que provenían de familias que no ofrecían apoyo. Creé fondos de becas para estudiantes que cursaban títulos de ciencias que mostraban tanto excelencia académica como dificultades personales. Hablé abiertamente sobre las dificultades de ser marginada de la familia y la profunda importancia de construir familias elegidas y de apoyo en lugar de depender de las biológicas. El programa despegó rápidamente. En 18 meses habíamos ayudado a más de 200 estudiantes. Varios de ellos habían conseguido puestos de investigación exitosos o iniciado sus propias empresas. Las historias de estos logros se acumularon, cada una un pequeño y perfecto rechazo a la vieja idea de que se necesita apoyo familiar para lograr la grandeza. Mi familia estaba viendo todo esto desde lejos. Sabía que lo estaban porque de vez en cuando alguien me reenviaba una publicación en las redes sociales o un correo electrónico donde Opal se quejaba amargamente de mi éxito continuo. Había comenzado un blog sobre el perdón familiar y tratar de hacer las paces, tratando de posicionarse como una experta en reparar relaciones rotas. El blog tenía muy pocos lectores y casi no ganó atención, pero ella siguió con ello, quizás creyendo que eventualmente su lado de la historia se volvería popular. Nunca lo hizo. Las personas que conocían la historia completa vieron a través de sus intentos de cambiar quién era. Las personas que no conocían la historia no tenían ninguna razón para preocuparse en primer lugar. 3 años después de que la demanda fuera desestimada formalmente, me enteré de que mis padres habían perdido su casa. Se mudaron a un pequeño apartamento en una parte menos costosa de Coastal Bluff. Opal se mudó con ellos, todavía incapaz de mantenerse económicamente. Las consecuencias completas de sus malas decisiones finalmente los habían alcanzado. No sentí nada cuando escuché la noticia, ni una pizca de satisfacción ni lástima, ni siquiera una sensación de que se me diera la razón, solo un profundo sentimiento de distancia, como escuchar noticias sobre extraños que viven muy lejos del país. Se habían vuelto completamente irrelevantes para mi vida, que era el resultado positivo más positivo que podía haber esperado. 5 años después de la demanda, Apex Labs alcanzó un hito monumental. Nuestros ingresos anuales superaron los $100 millones. Habíamos expandido nuestras operaciones a 5 países diferentes y ahora empleábamos a más de 400 personas. Nuestra tecnología se había convertido en el estándar en los laboratorios de investigación médica de todo el mundo. Éramos dueños de patentes de 14 dispositivos distintos, con 3 más en desarrollo. Las publicaciones de negocios que una vez cubrieron la demanda familiar, ahora cubrían nuestra expansión masiva. Los artículos se centraron por completo en la innovación y las nuevas ideas en lugar del drama familiar. Fui perfilada como una empresaria líder en biotecnología, no como una hija que había sido traicionada. La narrativa había cambiado por completo, y yo había controlado ese cambio a través de mi enfoque constante en el logro en lugar de en los rencores. Celebré el hito en silencio. Organicé una fiesta de empresa en nuestra oficina principal, agradeciendo al equipo por su dedicación y brillante trabajo. Hablé brevemente sobre el largo camino desde un pequeño laboratorio en un parque industrial hasta una operación internacional,
evitando cuidadosamente cualquier mención de dificultades personales. Este era su éxito tanto como el mío, y quería que sintieran un profundo sentido de propiedad de lo que habíamos construido juntos. Después de que terminó la reunión formal, me quedé en mi oficina durante mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad a través de la enorme ventana. Coastal Bluff era el lugar donde había pasado mi cumpleaños más solitario, donde había comenzado sin nada, donde había demostrado que el éxito no requería la aprobación o el apoyo de la familia. La ciudad había sido testigo tanto de mi aislamiento como de mi eventual triunfo. Mi teléfono vibró. Llegó un mensaje de texto de un número que no reconocí. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrir el mensaje. Vi la historia sobre Apex Labs que alcanzó los $100 millones. Enhorabuena. Siempre supe que tendrías éxito. Estoy orgulloso de ti. Con amor, papá. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos. El descaro era asombroso. 5 años de completo silencio después de la demanda. 5 años de verme construir algo extraordinario sin reconocerlo nunca. Y ahora, cuando el éxito era demasiado masivo para ignorarlo, de repente quería reclamar orgullo. Escribí una respuesta, luego la borré. Escribí una respuesta diferente, luego la borré también. Finalmente respondí con una sola y breve frase. No tienes derecho a estar orgulloso de algo que no hiciste nada para crear. Inmediatamente bloqueé el número después. 10 minutos después, apareció otro mensaje de texto, esta vez de un número diferente. Soy mamá. Tu padre está realmente destrozado. Te echamos mucho de menos. ¿Podemos hablar, por favor? Bloqueé ese número también. Los intentos de contactarme continuaron esporádicamente durante los meses siguientes. Usaron diferentes números de teléfono, diferentes direcciones de correo electrónico y diferentes enfoques. A veces intentaban usar la culpa, alegando que se estaban haciendo mayores y querían la paz antes de que fuera demasiado tarde. A veces intentaban la manipulación, sugiriendo que mi negativa a perdonar me hacía tan mala como ellos. A veces intentaban la desesperación, insinuando serios problemas de salud o colapso financiero. Bloqueé cada intento. El señor Silas había incluido una regla en el acuerdo de liquidación que prohibía por completo el contacto. Cada nuevo mensaje era técnicamente un incumplimiento de ese acuerdo, lo que significaba que tenía una forma legal de contraatacar si así lo elegía, pero perseguirlo significaba involucrarme con ellos, darles la atención y la energía que no merecían. Simplemente ignorarlos era mucho más poderoso que cualquier acción legal. El documental tuvo un resultado inesperado. Comencé a recibir cartas de muchas otras personas que habían sido demandadas por sus propios familiares. Cientos de cartas, cada una contando una ligera variación de la misma historia. Éxito seguido de traición. Logro recibido con un sentido de derecho. Logro castigado con una demanda. Leí cada una de las cartas. Algunas eran realmente desgarradoras. Una mujer cuyos padres la habían demandado por la mitad del valor de la práctica médica que había construido ella misma. Un hombre cuyo hermano había reclamado la propiedad de una patente que habían desarrollado completamente por separado. Una hija cuya madre había tratado de tomar su herencia después de que el padre falleciera. Los patrones subyacentes eran siempre consistentes. Los miembros de la familia que no habían dado nada intentaron reclamarlo todo. Los parientes que habían estado ausentes durante los momentos difíciles exigieron compartir las victorias. El vínculo de sangre estaba siendo utilizado como un arma para justificar la explotación financiera. Comencé a responder a las cartas ofreciendo consejos basados en mi propia experiencia ganada con esfuerzo. Documentar cada interacción. Mantenerse firmemente en sus límites. Negarse a ser arrastrado a sus juegos de manipulación. Centrarse por completo en sus propios logros en lugar de en su traición. Construir relaciones con personas que realmente los valoren, en lugar de intentar constantemente arreglar relaciones con personas que no lo hacen. Las respuestas personalizadas se convirtieron rápidamente en un servicio de asesoramiento más estructurado. Contraté a un terapeuta familiar especializado que se centró en el distanciamiento
y a un abogado que se centró solo en demandas basadas en la familia. Juntos, creamos recursos diseñados para ayudar a las personas que navegan por situaciones dolorosas similares. El servicio se ofreció completamente de forma gratuita, financiado íntegramente por Apex Labs y disponible para cualquiera que necesitara apoyo. El programa se expandió rápidamente. En 2 años, habíamos ayudado a más de 3.000 personas a establecer límites claros con miembros de la familia tóxicos, a luchar contra demandas frívolas y a construir vidas verdaderamente independientes. Muchos de ellos pasaron a lograr un éxito significativo en sus propios campos, finalmente libres de miembros de la familia que los veían solo como un recurso para usar, en lugar de como personas completas e individuales. Mi familia se enteró del programa a través de un breve artículo de periódico. Opal publicó una respuesta muy larga en su blog, alegando que yo había creado el programa como un acto de venganza contra ellos, que estaba usando el sufrimiento de otras personas para justificar mi propio comportamiento cruel. La publicación recibió 37 vistas en total y 2 comentarios, ambos negativos. Su irrelevancia era ahora total y completa. En mi 39º cumpleaños, 6 años después de que la demanda fuera desestimada, me tomé unas vacaciones de verdad. Fue el primer descanso adecuado que me tomaba desde que comencé Apex Labs. Volé a South Island, Nueva Zelanda. Alquilé una pequeña casa justo en la costa y pasé 2 semanas completamente desconectada del trabajo, el correo electrónico y las llamadas telefónicas. Me desperté en mi cumpleaños con la luz del sol brillante entrando por la ventana y el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas. Me preparé una taza de café y me senté en la terraza, mirando el vasto océano, pensando en el camino que me había llevado allí. Hace 6 años había pasado mi 27º cumpleaños sola, aplastada por la falta de atención de mi familia. Hace 12 años había pasado mi cumpleaños siendo comparada negativamente con mi hermana. Hace 18 años había pasado mi cumpleaños diciéndome que no era tan especial como pensaba. Este cumpleaños estaba sola por elección propia. Había construido una empresa valorada en más de $100 millones. Había ayudado a miles de personas a escapar de situaciones familiares hirientes. Había demostrado que el éxito sin apoyo familiar no solo era posible, sino que podía ser una poderosa fuerza impulsora. Mi teléfono, que había apagado para las vacaciones, permaneció apagado. No revisé las redes sociales. No leí correos electrónicos de trabajo. No respondí a ningún mensaje. Durante 2 semanas completas viví enteramente en el momento presente, libre del pasado y sin preocuparme por lo que podría pasar después. Cuando regresé a Coastal Bluff, el señor Silas me llamó a su oficina privada. Su hermana está escribiendo un libro, dijo sin ninguna introducción. ¿Sobre qué?, pregunté. Sobre la demanda, el acuerdo y su lado de todo lo que sucedió. Lo llama unas memorias sobre el rechazo familiar y la búsqueda del perdón. Me senté, procesando la información. ¿Hay algo ilegal en eso? El acuerdo de liquidación incluía una regla de confidencialidad, pero solo cubría los términos financieros exactos del acuerdo, no sus experiencias de vida generales. Está siendo muy cuidadosa de enmarcar todo como su sentimiento personal en lugar de hacer afirmaciones objetivas que podríamos impugnar legalmente. Déjala que lo escriba, dije simplemente. ¿No está preocupada? Nadie lo leerá. Las editoriales ya lo han rechazado, según mis contactos. Lo está publicando ella misma. Venderá quizás unos cientos de copias a personas que ya están de acuerdo con ella. Todos los demás ya saben la verdad. El señor Silas parecía dudoso. ¿Está absolutamente segura? Estoy segura de que he terminado de darle cualquier poder sobre mi vida. Ella puede escribir lo que quiera. No cambia la realidad. El libro se publicó 8 meses después. Recibí una copia por correo, enviada sin remitente, pero claramente de Opal. Hojeé las páginas, leyendo párrafos al azar. La historia era exactamente como predije. Ella era la hermana incomprendida. Yo era la hermana cruel
que había cambiado la lealtad familiar por dinero. Nuestros padres eran víctimas inocentes de mi vengatividad. Coloqué el libro en una caja con todos los demás documentos legales de la demanda y lo guardé en la oficina de mi abogado. Luego nunca volví a pensar en ello. Un año después, en mi 40º cumpleaños, organicé una gran reunión para los exalumnos de mi programa de tutoría. Asistieron más de 300 personas, llenando una gran sala de conferencias en el centro de Coastal Bluff. Estas eran personas que habían triunfado a pesar de familias tóxicas, que habían construido carreras y vidas exitosas sin el apoyo esencial que deberían haber recibido. Me paré en el podio mirando los rostros de la audiencia y me di cuenta, esta era mi verdadera familia, no las personas que compartían mi ADN, sino las personas que compartían mis valores fundamentales, mi inquebrantable determinación y mi negativa a aceptar que los problemas familiares eran una excusa válida para el fracaso. Hace 6 años, mi familia me demandó, dije con la voz firme y fuerte. Realmente creían que tenían derecho al dinero que había ganado sin su ayuda. Creían que estar relacionados conmigo les daba la propiedad de mi éxito. La demanda fue desestimada. El acuerdo fue brutal y todo lo que sucedió después demostró un hecho simple. El éxito no requiere apoyo familiar, requiere determinación, resiliencia y la voluntad de alejarse de las personas que solo sirven para disminuirte. El aplauso fue atronador. Las consecuencias para mi familia original fueron graves y permanentes. Mis padres perdieron su hogar y sus ahorros, viviendo su jubilación en la pobreza. Una pobreza creada por sus propias terribles decisiones y esa demanda desesperada y frívola. Opal permaneció desempleada y resentida, todavía dependiente económicamente de padres que apenas podían mantenerse. Su libro autopublicado vendió menos de 100 copias. Su blog fue abandonado después de 2 años de completa inutilidad. Se convirtieron en tranquilas historias de advertencia en artículos sobre litigios familiares, ejemplos claros de lo que sucede cuando el derecho reemplaza por completo el pensamiento racional. La demanda que presentaron para reclamar mi éxito se convirtió en el único fracaso definitorio de sus vidas, un registro permanente y humillante de su codicia y engaño, archivado permanentemente en documentos judiciales y artículos de periódicos que existirían para siempre. Construí algo que nunca pudieron tocar, triunfé de maneras que nunca podrían comprender y me alejé de ellos sin mirar atrás. La verdadera venganza no fue destruirlos, ellos se destruyeron a sí mismos. La verdadera y última venganza fue demostrar que nunca los necesité en absoluto.